Un receptor AM básicamente está conformado por una antena que va a recibir nuestra señal y luego un filtro pasabanda. Este filtro, aunque no lo querramos implementar, aunque no lo veamos físicamente, él siempre va a existir. Implícitamente lo podemos encontrar en nuestra antena, puesto que una antena no puede recibir todo el rango de frecuencias. Se puede encontrar en un cable coaxial, en las conexiones de nuestro sistema de telecomunicaciones. Pero lo más común es que siempre lo encontremos nosotros puesto como un bloque, como un circuito, donde él se va a buscar que esté centrado en una frecuencia F sub C y que tenga un ancho de banda de 2 veces el ancho de banda del mensaje, ajustado para que reciba completamente esta señal que nosotros tenemos acá. Luego de ello vamos a encontrar que él va a pasar por un detector de envolvente. Ese detector de envolvente me va a permitir a mí recibir la envolvente de la señal pasabanda, que es mi señal AM. Recuerden que esto está conformado por un diodo y un filtro que está sintonizado a la frecuencia de funcionamiento de esa señal AM. En la salida entonces de nuestro detector de envolvente generalmente se va a encontrar un capacitor que elimine la componente DC que quede por allí pendiente, y vamos a tener aquí nuestra salida, una salida que pudiese ser YDT, por ponerle algún nombre. En el punto anterior al detector de envolvente tenemos la entrada a nuestro sistema, es lo que denominaremos como punto 1 o entrada, y aquí vamos a tener un punto 2 o salida del detector de envolvente. Ese punto 1 es lo que nosotros encontramos acá, y el punto 2 es la señal que nosotros vamos a encontrar acá, hasta este punto de aquí. Una vez que nosotros implementemos nuestro sistema, sabemos que aquí vamos a tener en la recepción nuestra señal X de AM, pero también vamos a tener el ruido que va a estar allí presente. Nuestra señal X de AM es bien conocido que va a ser una componente DC que está siendo sumada a la señal mensaje MDT, y su portadora, su señal portadora, es la coseno de omega sub C por T. Nuestra señal de entrada, nuestro ruido en este punto, ya sabemos nosotros que es una señal que es un ruido blanco gaussiano. Lo estudiamos mediante un ruido blanco gaussiano por ser el peor caso de estudio. Si estudiamos el peor caso de estudio y luego tenemos una señal que es más sencilla, entonces, o más simple, un ruido más suave, pues entonces estaremos sobreestimando nuestro sistema y estaremos procurando recibir toda nuestra señal. Recordemos que el ruido blanco gaussiano tiene una densidad espectral de potencia que es constante para todas las frecuencias. Es decir, nuestra densidad espectral de ese ruido de entrada, de ese ruido su eta de F, va a ser constante para todas las frecuencias y normalmente su amplitud va a ser de un eta sub 0 medio. Recordemos que el eta sub 0 medio se suele utilizar para escribir o para describir esta amplitud de densidad espectral de potencia. Cuando pasa por el filtro, nuestra densidad espectral en el punto 1 o esa su eta de entrada del dominio de la frecuencia pasa a ser un par de rectángulos que tienen la misma forma que el filtro, pero cuya amplitud es eta sub 0 medio en cada uno de ellos, centrado a ambas frecuencias en F sub C y con ancho de banda 2 veces BM, tanto para uno como para el otro.
Esto se da porque pasa nuestra densidad espectral de potencia y se multiplica por la ganancia de potencia del filtro, que casualmente, por ser un filtro ideal, es la misma función de transferencia. Es decir, es la función de transferencia elevada al cuadrado y nos da matemáticamente el mismo valor y la misma forma para este caso particular. Entonces, en nuestro punto acá, si esta va a ser nuestra densidad espectral, podemos deducir que es un tipo de señal pasabanda. Si es un tipo de señal pasabanda, también podemos decir que nuestro ruido en el punto 1 de t viene a ser una señal que tiene componente en fase, es decir, una eta sub c de t por el coseno de omega sub c por t, menos una componente en cuadratura, que es la eta sub s de t por el seno de omega sub c por t. Si queremos analizar la potencia de nuestra señal de entrada, sabemos que la potencia de la señal de entrada viene a ser la misma potencia que va a tener nuestra señal AM. Es decir, esta potencia ya la analizamos, sabemos nosotros que viene a ser un medio de la potencia que tiene mi señal mensaje más AC multiplicado por el valor de C de mi señal mensaje más el valor que tenga mi señal A sub C entre 2 elevado al cuadrado valor AC. Si queremos saber cuánto vale la potencia de entrada de nuestra señal de ruido, nosotros podemos decir que eso va a ser la potencia promedio. Si esto es una señal pasobanda, vemos que es la potencia promedio de la componente en fase, que es exactamente igual a la potencia promedio de la componente en cuadratura. Esto es una T, me disculpan lo mal escrito. Y podemos decir también que esto es perfectamente conocido por ser el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia en la entrada. Es decir, tenemos dos bloques para ese área bajo la curva. Multiplicamos por el primero, el ancho de estos bloques viene a ser 2 veces Bm, la altura que viene a ser eta sub 0 medios. Entonces, nuestra potencia de entrada, el 2 elimina este 2 que está acá, tendremos 2 veces el Bm por el eta sub 0. Y nuestra relación señal a ruido de entrada viene a estar dada por la división de esto entre esto que nosotros vamos a tener acá. Escribámoslo entonces. Un medio de la potencia promedio de mi señal mensaje más el A sub C multiplicado por el valor de C. Recuerden que esto no es potencia promedio, esto es valor de C de mi señal mensaje más el valor A sub C elevado al cuadrado, ese valor de C está elevado al cuadrado dividido entre 2. Y todo esto va a quedar dividido entre 2 veces el ancho de banda del mensaje por el eta sub 0. ¿Qué ocurre entonces luego con la potencia de salida, la potencia promedio en este punto de acá? Estudiamos primero en este punto, el punto 2. ¿Qué ocurrirá para el punto 2? Fíjense ustedes que aquí vamos a tener una señal pasabanda. Va a pasar por un detector de envolvente, pero el detector de envolvente tiene un diodo que es un elemento no lineal. Si esto es un elemento no lineal, no podemos hacer lo que hacemos en otros sistemas lineales, que estudiamos por un lado la señal y por otro lado el ruido, como hicimos acá, que acá podemos pasar separar señal, separar el ruido. Ok, estudiamos cada una por separado. Esto del filtro es un elemento lineal, pero el diodo que está acá, este diodito, no es lineal. Si no es lineal, tenemos que estudiar todas las señales en conjuntos y las cosas no salen tan directas como ya estamos acostumbrados. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, diremos, vamos a ver cómo es la señal en el punto 1. ¿Cómo es mi señal X sub 1 de t? Sabemos que eso
viene a ser mi señal X de AM de T, porque eso pasó perfectamente por el filtro. Pero sabemos que también la señal del punto 1 va a ser lo que yo obtenga de ruido acá, es decir, la señal eta sub 1 de T. Si yo analizo ambas señales, la sumo, voy a tener que esto va a ser A sub C más la M de T multiplicada por el coseno de omega sub C por T, más lo que yo tengo de ruido acá es eta sub C de T por el coseno de omega sub C por T, menos la eta sub S de T o componente en cuadratura por el seno de omega sub C por T. Si yo sigo analizando, yo diré que la X sub 1 de T va a ser, sacando factor común, el omega sub C por T, voy a tener A sub C más la M de T más la eta sub C de T. Todo esto multiplicado por el coseno de omega sub C por T, menos la eta sub S de T por el seno de omega sub C por T. Me disculpan lo feo que escribí acá. Bien, tenemos entonces cuánto vale nuestra señal. Y esto sabemos que también es una señal pasobanda. Sabemos que esto responde a la teoría que me dice que una señal pasobanda, es una señal que tiene una componente A de T por el coseno de omega sub C por T más un phi de T. Sabemos que esta es nuestra señal pasabanda. Entonces, ¿cómo será cada una de estas componentes? Se sabe que el A de T no es más que la raíz cuadrada de la X sub C de T, la componente en fase, al cuadrado más la X sub S de T elevada al cuadrado. Esto que está acá, la A de T, esta señal que está aquí acompañando todo, es lo que conocemos como envolvente natural de nuestra señal pasabanda. Y esto justamente lo que hace es detectar o extraer esa envolvente. Es decir, si en el punto 1 yo ingreso una señal A de T, en el punto 2, luego de pasar por un detector de envolvente, voy a recuperar mi señal A de T. Entonces, puedo decir que en el punto 2 la señal X sub 2 de T viene a ser la raíz cuadrada de mi componente en fase, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de esto más el cuadrado de la componente en cuadratura, es decir, el cuadrado de esto que nosotros vamos a tener acá. Será entonces A sub C más M de T más N sub C de T elevado todo al cuadrado más la N sub S de T elevada al cuadrado. Todo esto metido dentro de una raíz cuadrada. Chévere, tenemos ya lo que pasa en el punto 2. Pero esto lo podemos simplificar más. Fíjense ustedes, la A sub C es una componente de C que normalmente tiene un valor más alto que el mismo M de T para poder que el índice de modulación sea grande. Esto es una señal más o menos grande, bastante grande pudiésemos decirlo, inclusive ni siquiera más o menos, es bastante grande. La señal de ruido tiende a ser una señal pequeña. Normalmente, si hablamos de una señal de ruido muy grande, nuestro sistema no va a funcionar, se va a deteriorar mucho y prácticamente no vamos a poder recuperar información aquí en la salida. Nuestra señal de ruido entonces siempre tiende a ser una señal pequeña. Si esto es una señal pequeña, esta potencia que está acá son potencias pequeñas. Y por tanto podemos decir que la N sub C y la N sub S son señales pequeñas al lado de esta que está acá.
Entonces, con ruido pequeño, podremos nosotros hacer la siguiente aproximación. Podemos decir que A sub C es mucho mayor que la señal de ruido N sub C de T, y también podremos decir que la A sub C y tanto la A sub C como la M de T son señales que son mucho más grandes que la señal N sub S de T. ¿Qué me permite eso? Me permite hacer que en esta raíz yo diga que este punto de acá o este sumando que yo tengo acá es mucho más grande que este de aquí. Y de esa manera diremos que al ser mucho más grande podemos olvidarnos de esto y describir que aproximadamente la X sub 2, mejor dicho escribámoslo así, que la X sub 2 de T es aproximadamente, no exactamente igual, pero sí mediante una aproximación, aproximadamente, si eliminamos esto, la raíz se va a ir con el cuadrado y esto va a ser aproximadamente la A sub C más M de T más la N sub C de T. Es una aproximación, nuevamente les repito, pero esta aproximación nos permite simplificar nuestros cálculos acá. En la salida entonces luego yo voy a tener que en este punto mi señal Y de T viene a ser, si aquí en este capacitor elimino mi componente AC, voy a tener nada más la M de T más la N sub C de T. Dirá usted, ok profesor, pero ¿cómo sé yo cuánto vale la N sub C de T? ¿Cómo hago yo para adivinarlo? Bueno, ya lo calculamos hace tiempo. Mediante estas aproximaciones, yo sé que la N sub C de T, la potencia de la N sub C de T, es esta que está acá. Mediante un cálculo que efectuamos nosotros en la entrada, y aquí me disculpan ustedes, me equivoqué también. Esto no es N sub 0, esto es N sub I. Esto es potencia de la señal en la entrada, no en la salida. Qué pena con ustedes. Error que arrastré hasta ahorita. Normalmente son los típicos errores que ustedes mismos me corrigen en clase. Entonces, en este punto de acá yo diré potencia de mi señal de entrada va a ser la misma potencia de la señal útil, es decir, de la M de T, potencia promedio de la M de T. Dirán, potencia del ruido, aquí me volví a equivocar, esto no es de entrada, esto es de salida, porque ya estamos aquí saliendo. Preguntamos ahora, potencia del ruido en la salida, ¿cuánto vendría a ser? Eso viene a ser entonces la potencia de esta componente en fase. La potencia de esa componente en fase podemos describirla de esta manera, y también es exactamente lo mismo que esto que ya calculamos nosotros anteriormente, es decir, 2 Pm por eta sub 0. Relación de la señal de salida, ruido de salida, o relación señal ruido en la salida, mejor dicho, viene a ser entonces la potencia de mi señal M de T dividida entre 2 veces Bm por eta sub 0. Eta sub 0, recordemos, es este valor que vamos a tener nosotros aquí. También existe una relación que a veces se calcula, que es LS sub I, N sub I de entrada dividido entre L sub 0, eta sub 0 en la salida. Eso nos da cierto valor en los análisis, es decir, vamos a escribirlo por acá. Es un valor que a veces se calcula en los sistemas de comunicaciones. S sub I sobre relación señal ruido en la entrada se divide entre la relación señal ruido en la salida. Y hacer esto sencillamente es tomar lo que nos dio acá y dividirlo entre esto que nos da acá. Aquí dejamos todo expresado, pero en nuestra práctica vamos a poder llevar esto a un valor y llevar todo esto a otro valor. Dividiendo esto tendremos este factor, y este factor es también importante en el análisis de receptores de cualquier tipo, no solamente de AM. Muchas gracias.